Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Reciban la paz del Señor en este hermoso día que el Señor nos regala. Y hoy la palabra nos llega del libro de San Mateos, capítulo 9, versículo 23 al 26, y dice así: Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. En la palabra actual, Jesús siguió su camino hasta la casa del jefe judío. Cuando llegó, vio a los músicos preparados para el entierro y a mucha gente llorando a gritos. Jesús les dijo: salgan de aquí, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero una vez que sacaron a todos, Jesús entró, tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Todos en esa región supieron lo que había pasado. En la versión en inglés: Then Jesus went into the official house. When he saw the musicians for the funeral and the people all stirred up, he said, Get up, everybody. The little girl is not dead. She's only sleeping. Then they all laughed at him. But as soon as the people had been put out, Jesus went into the girl's room and took hold of her hand, and she got up. The news about this spread all over that part of the country. Bueno, mis queridos hermanas y hermanas, la palabra de hoy nos llega del libro de San Mateo. La palabra de ayer era de San Mateo también, capítulo 9, versículo 22 al 24. La de hoy es 23 al 26. Y en realidad la palabra de ayer era la que yo quería hacer, la que estoy haciendo hoy. Pero leyendo la palabra que estoy haciendo hoy, que era la que iba a hacer ayer, antes de este milagro que Dios hizo, estaba el milagro de la mujer que estuvo 12 años menstruando, sangrando. Y quise traerlo como de forma relevante, porque para que ustedes entiendan cómo Dios obra y cómo Jesús obraba en aquel entonces. En aquel entonces, uno de los jefes de los judíos acudió a Jesús porque su niña había muerto. Y Jesús, de camino a casa de ese judío, pasando por la multitud, ahí es que la mujer que llevaba 12 años menstruando piensa dentro de ella y dice: si tan solo tocar el manto de Jesús, yo sé que voy a ser salva. Y el Señor le dice, cuando ella le tocó su manto, le dijo: hija, por tu fe Dios te ha sanado. Fíjense cómo son las cosas. Jesús iba a hacer un milagro, y de camino a ese milagro obró otro milagro. ¿A qué voy, mis queridos hermanos? Hay veces que nosotros vamos por la vida y vamos a ayudar a una persona en particular. Pero antes de llegar tú a ayudar a esa persona, ¿cuántas cosas no pasan antes de tú llegar a ayudar a otro hermano? Puede ser que a la persona que tú ibas a ayudar era un hermano tuyo, era un conocido tuyo, pero de camino a ayudar a esa persona que tú conoces, se te cruzó otra situación en la que tú pudiste ayudar a alguien que no conocías. En este caso, Jesús no conocía a ninguno de los dos, pero la gente creía en aquel entonces en los milagros que Jesús hacía. Fíjense, en la actualidad, yo no soy Jesús, tú no eres Jesús, pero podemos obrar como Jesús obraba. Tú ibas a hacer un milagro a alguien conocido y te topaste en una situación, o no un milagro, ibas a resolverle una situación a alguien conocido y le resolviste a alguien de camino a ayudar a esa persona que tú conociste. Para que ustedes vean cómo es Jesús, cómo obra Dios por los senderos misteriosos.
De esta forma, Jesús vuelve a enseñarte cómo Él obraba en aquel entonces. Y yo te explico a ti cómo tú puedes obrar hoy en día. La gente, cuando Jesús llegó a la casa de ese jefe judío, de ese guardia, empezaron a reírse cuando Jesús le dijo: esa niña no está muerta, está dormida. Y se burlaron de él y se rieron. Cuando ya la casa se quedó vacía, Jesús entró al cuarto de la niña, la tomó de la mano y le dijo: levántate. Y la niña se levantó. Jesús la resucitó. Sí, para todos aquellos personas que estaban alrededor, la niña sí estaba muerta. Pero para Jesús nada es imposible, ni para Dios. Entonces Jesús resucitó a esa niña de entre los muertos. Jesús también resucitó acordándonos de lo mucho que lloró y sufrió cuando su mejor amigo Lázaro murió y Jesús lo levantó del sepulcro, y sintió mucho pesar y mucha tristeza porque no pudo haber llegado antes a evitar que su amigo Lázaro muriera, pero Jesús lo resucitó. Al igual hizo con la niña. Cuando todos se rieron, Jesús, serio, dijo: la niña está dormida, no está muerta. Y aquel padre de aquella niña, cuando fue a buscar a Jesús en aquel momento, él sabía lo que Jesús podía hacer. Mi hija se murió y él fue donde él porque sabía que la única persona que podía hacer algo por su hija era Jesús. Por eso yo te digo, entrégale todo en tus manos a Jesús y Jesús va a obrar por ti al Padre para que lo que tú le pediste al Señor sea lo que tú deseas. Pero tienes que pedirlo de corazón y con fe. Y estamos hablando de eso mismo. La palabra de ayer y la palabra de hoy tiene que ver con fe. Con que tú creas, Dios va a obrar en ti, pero tienes que creer. Tienes que tener una fe grande en Dios, porque Dios actúa de esa forma. Así que yo te invito a que todos los días tengas cada día más fe en lo que tú crees, en lo que tú quieres pedirle al Señor. Aprovecha cada día, órale al Señor con más entusiasmo, con más fuerza, con ese corazón sincero. Órale al Señor para que el Señor cada día te instruya cada día mejor, para que tú puedas lograr cada día tener un poco más de fe y convencerte a ti mismo de que Jesús lo puede todo a través del Padre. Así que yo te invito, al igual que la mujer que con solo tocar el manto con la fe que tenía se sanó del sangrado que tenía, y esa niña que estaba ya muerta, para todos ellos menos para Jesús, que Jesús la resucitó, la tomó de la mano y le dijo: levántate. Y la niña se levantó. Y todo eso, esa buena noticia de Jesús, todo lo que se burlaron, después todos estaban esparciendo la noticia por toda esa área del milagro que Jesús había hecho. Mis queridos hermanos, yo los invito a que no pierdan la fe y que cada día luchen por ayudar no solamente al conocido que tienen a su lado, sino de camino cuando vayan a ayudar a ese conocido. No importa la situación con la que se encuentren en el camino, aunque no conozcan esa persona, ayúdenla. Porque si en el camino de esa persona Dios te puso, es porque Dios quería que tú ayudaras a esa persona. Acuérdense, Dios obra por senderos misteriosos y Dios te envió a ti en esa situación para que tú ayudaras. Dios te utilizó a ti como un instrumento de Él para que tú obraras en esa situación. Así que yo te invito a que día a día, con tu fe, ayudes a tu hermano. Si te gustó mi palabra, pasen a mi canal, compartan la palabra. Uno nunca sabe quién necesita de esta palabra poderosa. Y acuérdense que este es Juan Cruzado, en este su canal Vamos Arriba Zumba. Y de parte del Señor yo les digo, con fe todo se puede, con fe todo es posible. Y con Jesús ante nuestro lado, todo es posible. La paz del Señor los bendiga siempre y que tengan un hermoso día en la paz del Señor. Amén.